Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Buenas noches, bienvenidos. Por esta vez me van a permitir tomarme 5 minutos al principio del programa y no al final como es usual, para varias precisiones. México echó abajo el Tratado de Libre Comercio con ellos, que nos hubiera permitido por fin entrar a la Alianza del Pacífico. El pretexto fue la competencia que le harían nuestros productos de banano y camarón, aunque habían excepciones. México, mejor dicho, Andrés Manuel López Obrador, el izquierdista de los 70s que quiso obligar a España, a la España de hoy, pedir perdón por la masacre de los aztecas hace 500 años. Ese ha permitido que su país sea refugio de funcionarios correístas corruptos, fugados de aquí en los últimos 3 años. Y ahora sirve como su base de ataque a la democracia del Ecuador, principalmente a la fiscal y al presidente Noboa. México es el centro de operaciones de las mayores carteles que durante Correa se consolidaron en este país, en el nuestro, y allá no han podido ni han querido controlar. Bueno, a México le compramos 5 veces más de lo que ellos nos compran a nosotros. México lidera la cruzada por reinstalar en América Latina el socialismo del siglo XXI en países donde retrocedió, aquí en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en El Salvador. Ese México, bajo Andrés Manuel López Obrador, es el que demoró más de 3 meses en responder si cabía asilo, contrario a todo lo que la normativa internacional establece para un condenado con sentencia ejecutoriada en el caso de Glass. Y es el que se lo dio al día siguiente, tan rápido que con eso se descubrió la diplomacia mexicana en una actitud claramente de desquite, porque si hubiera sido en reciprocidad, lo que cabía era declarar persona no grata a nuestro embajador allá, como tuvo que hacer el gobierno con su embajadora aquí. México insultó al presidente de la República al insinuar que era parte de un complot para hacer que pierda Luisa González, asesinando a Fernando Villavicencio, tanto que fue con chaleco al primer debate. A ese extremo llegó la insinuación muy clara, aunque muy velada, como la de todos los hipócritas y cobardes. Si esa demencial hipótesis fuera cierta, de paso, quienes debieron subir eran los candidatos que en ese rato resultaban más opcionados, Jan Topic y Otto Sonnenholzer. Pero no saltar un aspirante que tenía 3% al 22%, casi del último al primer puesto en apenas 8 días. Pero lo demencial es propio de mentes calculadoras y cínicas como las de Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo era, evidentemente ahora queda más claro, sacar a Glass hacia México pidiendo un salvoconducto y si no se lo daban, saliendo en un vehículo diplomático que no podía ser revisado, quién sabe hacia dónde, pero sí sabemos con qué desenlace. El mismo de la exministra Duarte, que dejaron salir de la Embajada de Argentina. El mismo de Fernando Alvarado, quien se habría ido en un avión venezolano que mandó a recoger migrantes de este país. Pero el objetivo de fondo va más allá de liberar a Glass. El objetivo, como acabo de destacar, es reinstalar el socialismo del siglo XXI en los países cuyos bastiones perdió
Ecuador, Argentina, Perú, El Salvador, Guatemala y aún en el propio Chile, que ha pasado del fanatismo al pragmatismo. Es en este contexto en el cual deben entenderse las reacciones que hoy dividen al Ecuador principalmente en dos tendencias. Quienes solo ven la parte del derecho internacional que nos condena, pero no la parte del derecho internacional que nos libera o nos justifica, y quienes han descubierto claramente que el propósito era presentar al presidente de la República como cómplice de la fuga de Glass, por esa vía arruinar la consulta que ha perdido algo de aceptación, pero en ningún caso la suficiente, y además demostrar que la alianza con el correísmo iba hasta el extremo de permitir la impunidad a sus peores corruptos. Ya ha quedado probado que es todo lo contrario. Ahora las consecuencias, sin duda, toca asumirlas, pero el Ecuador no puede seguir siendo el país chiquito al cual la parte estrecha de la ley se le aplique siempre, mientras la parte ancha de la ley se le permite sin ninguna consecuencia a los poderosos. No van más allá del escándalo, pero nunca llegan a la rectificación. Por intuición o por convicción, quizá más por inspiración, y seguramente por las tres cosas al mismo tiempo, el presidente Daniel Noboa ha hecho lo correcto. Pero esta es solo mi opinión. Las más importantes son las que vienen con nuestros panelistas en el set y nuestros invitados desde exteriores. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, les recuerdo que este programa lo pueden seguir en Facebook y YouTube de Vera a su manera. También estamos en YouTube de canal 24/7. En Extreme TV Cable nos pueden seguir por canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición en ese mismo canal. DirecTV es el canal 194, canal 9, Manavisión, señal abierta solo en Manaví. Domingos no estamos en RTU, que nos ponen todas las demás cableras. En cuanto a radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Mañana tenemos este tema de 8 a 10 en vivo. No se lo pierda, un especial de Centro Digital. Candela con K es la señal que nos reproduce en Manaví, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, en Riobamba, también 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito salimos por Radio Única 94.5 FM. Lorena Ochoa, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Los hechos son bastante conocidos, pero los antecedentes poco. El siguiente reportaje de Adriana Bermeo de Coavisa deja muy en claro la irregular, tumultuosa, la azarosa relación que ha tenido Ecuador con México desde que Andrés Manuel López Obrador está en la presidencia. La relación entre el gobierno de López Obrador y el correísmo no es nueva. México ha funcionado como centro de operaciones de la Revolución Ciudadana desde el 2019, cuando algunos de sus militantes llegaron y en meses recibieron asilo político. En abril del 2019, el ex canciller Ricardo Patiño huyó a México antes de que se emita la orden de prisión preventiva en su contra por el delito de instigación. Tras las violentas manifestaciones de octubre del 2019, los legisladores Gabriela Rivadeneira
Pereira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina se refugiaron en la sede diplomática. 3 meses después, en enero del 2020, el gobierno mexicano les concedió asilo político. La lista sigue. El primer funcionario del correísmo que huyó del país por problemas con la justicia fue Carlos Ochoa en octubre del 2018. México le otorgó el carné de refugiado humanitario en agosto de ese año. Walter Solís, sentenciado por el caso Sobornos, tiene la condición de refugiado en México desde mayo del 2021. Allí está la ex legisladora Viviana Bonilla, sentenciada por cohecho también en el caso Sobornos. Requiero la opinión ahora, una vez puesto suficiente contexto al tema, del doctor Carlos Estarellas. Él es doctor en Ciencias de la Educación, PhD, de la Universidad de La Habana, magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva para Educación Superior de la Universidad Santiago de Guayaquil, y un diplomado superior en Pensamiento Estratégico y Perspectiva para la Educación Superior también en la misma universidad, doctor en Jurisprudencia, abogado de los Tribunales de Juzgados de la República y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. Doctor, ¿cómo enfocar este incidente? Muchas gracias por la entrevista, un saludo a Pocho Jar. Carlos, un abrazo. Yo creo que ha habido una serie de errores. Para poder analizarlo hay causas y concausas. Esto nace con López Obrador, que viola el principio de no intervención, que es fundamental en derecho internacional, y que los mexicanos incluso tienen una doctrina de Genaro Estrada, donde dicen que no deben intervenir. Interviene en la política ecuatoriana, hace juicio de valor, y eso obviamente es un rechazo a lo que es el Ecuador de hoy. Y la pregunta es entonces, ¿por qué en ese momento no se armó el barullo que se armó después? Debió haber sido inmediato, es decir, el gobierno nacional debió de rechazar la actitud de López Obrador, que inmediatamente concede asilo a Glass, cuando, si bien es verdad que México es el que concede, porque a él es el que se solicita, todas las convenciones de asilo señalan que solo se puede dar al perseguido político, no al delincuente común, no al magnicida, no al terrorista, no al delincuente conexo, y violan las convenciones al conceder el asilo. El Ecuador tuvo la reacción que yo reclamaba, es decir, ante lo que usted menciona, que viola a México en su conducta internacional, declaran persona no grata a la embajadora, pero mi pregunta más bien iba al concierto internacional. Si bien no es un hecho tan grave y escandaloso como el ingreso a la embajada por parte nuestra, era igualmente peligroso. ¿Por qué frente a eso no hay el mismo escándalo, el mismo pudor, la misma reacción? Definitivamente porque toman partidos de manera ideológica. El violar el principio de no intervención es algo grave. El conceder asilo a una persona que no es perseguido político es algo grave. Así que la comunidad internacional debió inmediatamente también pronunciarse. Sobre lo del asilo, si no cabía para alguien con los antecedentes de Glass, porque ya se ha explicado y usted ha explicado, hay quienes dicen que eso es a criterio de cada país, que México puede considerar que eso no es cierto, o aún siendo cierto, decir, en otras palabras, me da la gana de darle el asilo. Es porque analizan la convención con intereses políticos o leen solo el artículo y no leen el contexto de la convención. Claro que quien califica es el Estado que asila, pero no puede calificar donde la convención dice que al delincuente común no se lo puede dar. Y una cosa más, antes de pasar con Alfonso Jar Viteri. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Protestar ante la comunidad internacional? ¿Llamar la atención de que ese asilo era violatorio de la convención? ¿Cuál es esta? ¿La de Viena o la de Caracas? La convención de Caracas y todas, desde la convención de La Habana, la de Montevideo, todas señalan que el delincuente común no puede asilarse. ¿Y ante quién teníamos que protestar? Bueno, en este caso dice México que nos va a demandar ante la Corte Internacional. Sí, ahora sí, pero nosotros debíamos haberlo demandado primero a ellos por hacer esto. Debíamos haberlo hecho conocer a la comunidad internacional que se estaba dando un asilo a una persona que no corresponde al asilo. Es falso el decir el Estado es el que debe decidir. Sí, el Estado decide sobre lo que dice la Convención, no puede decidir sobre otra cosa. Okay. Luego analizamos la segunda parte de esto.
Alfonso Jarbiteri fue diputado, cuando así se llamaban los asambleístas, es abogado, una larga trayectoria que me demoraría todo el programa en resumir. Además de periodista deportivo, es actualmente analista político en Radio Centro por las mañanas y colaboró durante mucho tiempo en Atalaya, aparte de haber sido presidente del gremio de fútbol de periodistas deportivos y por si fuera poco, presidente de mi equipo de Barcelona. ¿Ya? Sí, por si fuera poco. O sea, ¿qué le falta, Pocho? Bienvenido. Carlos, buenas noches. Visión del mismo tema. Que esta primera parte de la crisis entre Ecuador y México terminó como comenzó, con la afectación de soberanías mutuas. ¿Qué es soberanía? Comencemos por definir lo que es la soberanía. Es la capacidad que tienen los estados de autogobernar sus tres poderes o funciones fundamentales que son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Es decir, deciden sobre ello y las mismas tienen que ser respetadas por el resto de países. Es claro y notorio que Ecuador fue afectado en su soberanía en el momento en que el gobierno mexicano protegió sin ningún tipo de reparo una decisión judicial que más allá de que pueda ser cuestionada políticamente, es una decisión judicial ejecutoriada y que tenía que haberse respetado de manera absoluta por todos los países del planeta y no debió haber existido ningún país que con su embajada de primero refugio y peor aún lo del asilo, que ya lo vamos a hablar en su momento, a una persona que está procesada judicialmente y cuya sentencia está ejecutoriada. ¿Significa entonces que nuestra Cancillería se quedó en principio y desde mucho antes debió haber hecho esto más evidente al mundo y su descontento mucho más trascendente a México? Nos faltó difundir mucho más internacionalmente y posiblemente hasta preparar cualquier reacción a posteriori. Nos faltó comunicarla más, pero eso no nos permite quedar exento de la capacidad de reacción que en un momento determinado podíamos tomar, la cual a mi criterio es equivocada. O sea, yo no me puedo excluir del hecho de que evidentemente el Convenio de Viena establece de que las embajadas de los países son absolutamente inmunes, están absolutamente blindadas de cualquier parte. Por lo menos, absolutamente, hay excepciones. Bueno, o sea, la inviolabilidad de la sede diplomática cuando no es usado para los fines consiguientes, se exceptúa. Acuérdate que Inglaterra quiso entrar en algún momento, no lo hizo, en nuestra embajada cuando estábamos alojando a Sánchez. Pero es que ese es uno de los temas que yo creo que con todo esto que está pasando, tiene que entrar al debate y al debate internacional. El verdadero objetivo de las misiones diplomáticas. Estas no se pueden convertir en blindajes de personas que están involucradas con actos delincuenciales comunes. Varias aquí. Argentina nos hizo uno. Pero a ver, comencemos, hagamos una lista y en su mayoría coinciden con países que hoy están siendo gobernados, desde hace algún tiempo vienen siendo gobernados por políticos de línea socialista, del socialismo del siglo XXI. Y a tu juicio llegar a otro extremo, como fue irrumpir en la embajada para capturar a Glass, ¿era también equivocado? Yo creo que sí. Yo creo que debió haberse manejado con un poco más de paciencia el tema. Es más, si hubo la sospecha o hubo la información de que había la pretensión de fugar, yo lo que creo es que tenía que haberse reforzado la guardia y más bien, si eso se daba, haberlos interceptado en la calle, porque para fugar tenían que salir de la embajada. ¿Eso es posible? Sí, yo creo que... ¿Usted puede interceptar un vehículo diplomático porque presume o sabe que Glass va en la cajuela? Digamos, yo concuerdo con Alfonso en el sentido de que se precipitó el Ecuador. ¿Por qué se precipitó? Llegó un avión militar para ver a la embajadora, un exabrupto. Iba a llegar. ¿Por qué se precipitó? Porque ya López Obrador mandó un avión a ver al expresidente de Bolivia y se lo llevó. ¿Por qué se precipitó? Porque López Obrador quiso darle asilo a Castillo. Con todas estas cosas, el Ecuador se precipita y comete un error. Por una hipótesis que no parece descabellada. Esos aviones, especialmente si es del Hércules o hay uno de una dimensión mayor, ya tienen atrás una compuerta en la cual el vehículo diplomático subía, lo llevaba ahí, no había nadie que revise el tránsito del vehículo diplomático y si había, se armaba un escándalo peor.
y Glass se fugaba y desde ayer estaban riéndose de nosotros, no solo en el mundo, en México, y el correísmo, y se iba al diablo la consulta, y Noboa quedaba como cómplice del correísmo que había sido sorprendido o que por defender los principios del derecho internacional permitió vulnerar la justicia nacional. Totalmente de acuerdo con usted. Lo que es más, el que mete este problema es López Obrador por poner en una sede diplomática a alguien que no es perseguido políticamente. Entonces esa actitud del gobierno ecuatoriano, siendo condenable, era inevitable. Se precipitó, hubiera ocurrido todo esto, pero son una serie de actos, es decir, error tras error de México que trajo un error ecuatoriano. Sí, pero a ver, si esto ocurría en la calle, era mucho menos dramático para Ecuador y hubiese sido mucho más perjudicial para México, porque ahí se afectaba un derecho propio del Ecuador, que era el del salvoconducto. O sea, una cosa es extraerlo de la oficina diplomática, en este caso de la embajada mexicana, y otra cosa es que con un trabajo de inteligencia y con la seguridad de que iba en un carro rumbo al aeropuerto, si había una interceptación, era México el que estaba violando un derecho del gobierno ecuatoriano, que era otorgar el salvoconducto o no. Y en ese caso, que en verdad parece mucho más deseable o mucho menos perjudicial, salía la seguridad de los mexicanos, disparaba, se armaba un incidente y ya teníamos los muertos que no quieren y quisieron provocar en la incursión cuando hubo que forcejear. Tenemos lo de Roberto Izurieta, que me parece el momento oportuno para ponerlo, Pedro. ¿Ya? Sí, porque aquí están las sospechas que según inteligencia motivaron una actuación que parece precipitada a nuestros panelistas de invitados. Frases como "le estamos esperando en México". Gran parte de este problema comienza con frases como "pero todo estaba armado". Frases como "le estamos esperando en México". Frases como "estábamos por salir". Nos pusieron al Ecuador en una situación que no podíamos permitir, una situación que lastimosamente ya vivimos antes. Todo este tipo de frases, expresiones, lo que hacen es minar la confianza de que aquellas misiones, los países amigos, van a actuar como corresponde, no va a suceder cosas que nos ha pasado en el Ecuador hace poco. Es decir, razones o motivos o sospechas, por lo menos, como vimos, existían. Oportunidad de hacerlo mejor es lo que aquí se ha cuestionado si era aquello. Antes de retomar la conversación con los panelistas, Lorena. Otro tema importante es la poca trascendencia que se ha dado en lo interno a los múltiples apoyos que ha logrado el Ecuador en sectores políticos, aunque no sean representantes de países formalmente, como en el caso del Parlamento Europeo. He aquí una muestra en el medio Coavisa. Los eurodiputados se solidarizaron Ok, lo voy a hacer oír en mi celular. Disculpen, tuvimos un problema de audio en ese video, pero es fundamental demostrar lo que estaba diciendo en este instante Lorena. Confío en que el micrófono se pueda oír. Los eurodiputados se solidarizaron con el gobierno de Daniel Noboa y algunos llegaron a responsabilizar al exmandatario Rafael Correa. Mana Alina Ioana Valian expresó que la Unión Europea condena la oleada de violencia y destacó que Ecuador puede contar con la cooperación europea. La española Pilar del Castillo dijo que Ecuador es un socio fundamental para Europa en la región americana y reiteró el apoyo a las organizaciones democráticas, al presidente de Ecuador y su gobierno. La violencia destruye la paz y la seguridad. Y sin paz y seguridad no puede haber Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho no
puede haber democracia. Esto es precisamente lo que está en juego. El diputado Germán Terz decía en cambio que Daniel Noboa está haciendo lo correcto. Para derrotar la política de terror y control territorial de la alianza del crimen organizado y las fuerzas subversivas del narcocomunismo. Porque detrás de toda esta utilización del caos y del terror hay un proyecto, siempre hay un proyecto político. El reto del presidente Noboa no es sencillo. Mientras que José Ramón Bauzá habló de las reformas profundas que dijo necesita el Ecuador. Reformas de calado que ataquen los cimientos producidos y podridos implantados durante 10 años de régimen correísta que han tenido como único resultado la pérdida de control de las instituciones por parte del Estado. Y añadieron que Europa debe colaborar en la lucha contra la violencia y el crimen organizado. Lo importante eran esas palabras. En Europa, parlamentarios europeos nos comprenden y justifican más que nosotros. ¿Cómo entender eso? Porque el Ecuador está enfrentando al narcoterrorismo. Estamos en una guerra y a esto se suma el problema que hay con México. Como usted bien lo mencionó, esto no es un problema nuevo. El López Obrador nos puso visa. Después no quiso firmar el Tratado de Libre Comercio. Tiene ya a un grupo de amigos del señor Correa asilados en México. Y después él es el que inicia todas estas acciones que lleva a que Ecuador, digamos, cometa el error de entrar en la embajada. Pero hay que seguir, y la política ecuatoriana es seguir adelante y afrontar todo lo que venga de parte de López Obrador. Ocho Harp, tú estás pidiendo lo perfecto y lo ideal, y hubiera sido seguramente lo mejor, pero ¿no va lo perfecto como enemigo de lo bueno? O sea, yo lo que pido es que Ecuador ya lo hizo y lo hecho está. Que ahora venda el mensaje, que transmita el mensaje de que nosotros fuimos primero ofendidos por los mexicanos. Cuando pasó lo de Angostura, Colombia se nos metió con su fuerza aérea a territorio ecuatoriano y después no discutía o no trataba de justificar la incursión, sino para qué lo hizo. Y yo creo que llegó con un mensaje que fue muy positivo y que terminó penetrando en la comunidad internacional, porque la misma no condenó tanto a Colombia y equilibró las cosas. Además tenía justificación, para no decir razón. En verdad, si le decía Uribe a Correa eso, Correa le iba a avisar a Reyes. Mira lo que pasó con el asilo político. O sea, y esto es una cosa que también hay que decirlo y hay que denunciarlo al país. El asilo político es una institución que se enmarca también en varias normas jurídicas, es decir, seguir un protocolo para otorgarlo, y eso puede dar fe Carlos Estarellas, que es un experto en materia de derecho internacional. Gracias, Alfonso. Y no en una decisión visceral de un gobierno como la de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que aquí le voy a decir Andrés Manuel López, orador de irrespetos al gobierno ecuatoriano, cuando se atrevió a vincular un tema de magnicidio, que es algo muy sensible para cualquier país, lo terminó vinculando con un tema electorero. Eso fue una de las más graves faltas de respeto que ha recibido el Ecuador en los últimos años. Y como consecuencia de la declaración de persona non grata a la embajadora de México, es decir, al gobierno mexicano, este señor inmediatamente otorgó un asilo político. Es decir, sin la suficiente meditación y revisión del caso, lo que demuestra que el asilo político él lo vinculó en ese momento a una decisión electorera y a una decisión política y no a una decisión protocolaria. Y eso el Ecuador tiene que denunciarlo públicamente. Bueno. O sea, el mensaje de Ecuador, Carlos, tiene que ir más allá de lo que hizo, sino por qué lo hizo. Está claro, como ocurrió en el caso de Colombia. Qué buena recordación. De paso, en lo personal, recuerdo que estando ya confrontado por Correa, en aquella ocasión, si no me equivoco, en marzo 1 del 2008, yo respaldé al presidente Correa en su rechazo a la incursión de Uribe. Lo recuerdo. Dejemos afuera los dos analistas que tenemos previsto, porque lo que han dicho nuestros invitados en el set lo vuelven innecesario. Eran dos de México que critican a López Obrador, y sigamos con el resto, Lorena. ¿Me voy a corte yo? Ok. Cuando volvamos, la opinión de Amanda Villavicencio, hija del asesinato, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien marcó una línea de reacción dura y digna ante los ataques del presidente mexicano, no solo a la memoria de su padre, sino al proceso de elección interna del Ecuador.
Al Ecuador se pretende condenar, y el socialismo del siglo XXI y sus aliados impulsan ahora hasta sancionar y aislar, por impedir la impunidad a costa de inobservar un principio del derecho internacional que violan sin rubor algunos poderosos. Allí nadie pasa del rechazo a la rectificación. Lo justo es el valor superior del derecho más que lo legal. Permitir lo injusto tenía consecuencias peores que las actuales y futuras. Se escogió bien. Café La Mula Ciega. El sabor del campo en tu mesa. La Mula Ciega. Encuéntralo. El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero, por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad. Y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al Nuevo Ecuador. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla 3 carriles y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Vera a su manera, crítico e independiente. Estaba diciendo el doctor Carlos Estarellas que ahora Correa pide sanciones económicas para el Ecuador, suspender el tratado comercial entre la Unión Europea y el Ecuador por esto, a pesar de lo que ha oído como reacción de algunos parlamentarios europeos. Es decir, a él le importa un bledo la afectación que esto pueda tener el pueblo ecuatoriano, sino la causa de su impunidad y la de sus corruptos colaboradores. Les recuerdo que el reprise de este programa es en One Plus, Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, eso sí, 48 horas después, y a las 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal apenas concluye. Como resumen, en Estados Unidos llegamos gracias a Macro Digital e incluso en una radio del Oriente tenemos reproducción. Reprise al día siguiente, 13 horas, Nina Radio, 104.7 FM. Ahora, historia, para no perder la memoria y el contexto, Lorena. Cuando es un país como el Ecuador el que ingresa a una sede diplomática por las razones que ya se han expuesto y aún algunas justificaciones que le permite el derecho internacional, hay un escándalo regional o mundial. Pero para muchos de los que hacen escándalo, cuando eso hace una dictadura de izquierda, no hay problema. Pero además no hay memoria. En un reportaje de Carolina Mela de Coavisa ayudó a través de su archivo a hacer memoria.
Corría el año 1981, exactamente el 13 de febrero, cuando Rómulo Delgado, su esposa, hijos y otros 9 familiares llegaron a la Embajada de Ecuador en La Habana, Cuba. Pedían asilo y protección contra el régimen castrista. La embajada fue cercada por oficiales de Castro y cortaron los servicios básicos. Solo permitieron que funcionarios de la casa diplomática ingresen alimentos que compartían con los nuevos huéspedes. Después de 7 días de negociación, Ecuador decidió conceder asilo político a la familia Delgado. Los refugiados liberaron al embajador Jorge Pérez Concha y a quienes se encontraban al interior de la embajada. Ese mismo día la misión regresó a Quito creyendo que el problema estaba resuelto, pero el régimen cubano no aceptó el acuerdo e invadió la sede diplomática. ¿Cómo recordar ese hecho histórico? Importante porque fue en el gobierno del presidente Roldós, nombra a un profesional de prestigio de Guayaquil, Jorge Pérez Concha. De repente van unos cubanos, el doctor Pérez Concha le dice voy a procesar el asilo, lo llama Fidel Castro. El doctor Pérez Concha le dice, señor Castro, la Convención de La Habana, hecha aquí, habla del respeto al derecho de asilo. Dijo, totalmente embajador, claro. Y mandó, botaron las puertas y se llevaron a las personas. Era canciller el distinguido diplomático Alfonso Barrera Valverde y automáticamente se trajo al embajador Pérez Concha al Ecuador. Bueno, Pocho, volviendo a tu argumento, que lo importante ahora es que el Ecuador sepa explicar, justificar y defender esto hecho a nivel internacional. ¿Con qué argumento, con qué razón, qué hay que exponer para justificar? Que las misiones diplomáticas tienen otro objetivo, mejorar las relaciones, la interrelación entre países, no la protección de condenados. El caso que acaba de explicar que ocurrió en el 81 en el gobierno de Roldós, era de disidentes, es decir, de actores políticos de alguna manera que pedían un asilo político, no eran personas condenadas por delincuencia común o contra la administración del Estado. En esto yo sí quiero responsabilizar al socialismo del siglo XXI en nuestro país, que ha sido el que en los últimos 15 años nos ha comprometido con una serie de países, comenzando por lo de Angostura. ¿Por qué? Por proteger a los de la FARC, a Raúl Reyes y compañía, que crearon centros de descanso en nuestra zona oriental fronteriza. Luego nos comprometieron con Reino Unido y con otros países de Europa. ¿Por qué? Por proteger a un pirata cibernáutico como Assange, que además estaba siendo procesado penalmente por un tema de agresión sexual. Luego nos compromete acá dentro del Ecuador buscando refugio con el gobierno argentino y tenemos un problema con el gobierno argentino. ¿Por qué tenemos un problema con el gobierno argentino? Porque primero ese gobierno argentino afín a ellos le otorga a sí mismo un refugio a una persona que estaba siendo procesada penalmente. Es importante recordar que esto no es aislado, ojalá sea último, y no es casual, es sistemático. Que lo tenga en cuenta la Cancillería, que quede claro, aunque su defensa y exposición entiendo que principalmente será jurídica en la OEA, pero esto tiene un trasfondo político que manipula el derecho internacional. ¿Y quién lo vio claro? ¿Quién creyera? Fue nada menos que una joven brillante y valiente, Amanda Villavicencio, que le respondió a López Obrador primero que nadie, diciéndole, lávese la boca, señor López Obrador, cuando vaya a hablar de mi padre. ¿Cuál es el origen de esa contundente expresión, Amanda? Saludos, Carlos, de tu audiencia. Bueno, ese tuit que puse, lávate la boca antes de hablar de mi padre, no fue nada muy pensado, nació más bien de la indignación de ver la posición de un supuesto estadista al referirse tanto al asesinato de un padre, de un adalid de la lucha contra la corrupción, pero también al ver la ligereza con la que él se refiere a la situación política que atraviesa nuestro país. No me aguanté. Realmente no hubo mucho tiempo para pensar qué es lo que se iba a decir. Pero estoy orgullosa porque veo que a partir de esas declaraciones muchas otras personas pudieron levantar su voz y pudieron encaminar también esa fuerza de ecuatorianos, esa indignación que sentimos todos al ver cómo la embajada mexicana se convirtió en una guarida para los ladrones.
Amanda, en verdad abriste camino. Ahora, sobre el tema concreto, ¿por qué apoya ya específicamente lo que hizo Noboa al impedir la fuga de Glass? Jorge Glass está el día de hoy en donde pertenece, en la cárcel La Roca. Él es un delincuente con 2 sentencias, una por cohecho y una por peculado. Y lo que me parece que rebasó los límites es que el gobierno mexicano le haya dado asilo político a un delincuente común. En ese momento, pienso yo que se calienta totalmente la relación entre los dos países, y si no se hacía la incursión ahí, al día siguiente los titulares iban a ser que Glass estaba ya en México y se había escapado de la embajada, aún sin salvoconducto, como ya hemos visto que han hecho otros prófugos de la justicia. Sin embargo, la posición en la que nos ha puesto la decisión del presidente Noboa es complicada también internacionalmente. Es una crisis diplomática que seguramente nos traerá consecuencias graves, porque ante las cortes internacionales el Ecuador está perdido. Amanda, una cuestión final. Al insinuar AMLO que a Fernando Villavicencio lo mataron para impedir el triunfo de Luisa González y que el presidente actual, entonces candidato, estuvo de alguna manera concertado, tanto que fue con un chaleco al debate, ¿de quién está Andrés Manuel López Obrador desviando la atención que verdaderamente debe darse en el foco, ya no de los ejecutores materiales, sino de los intelectuales del crimen de tu padre? Cuando veo que López Obrador se atreve a decir esta narrativa, además que tan repetitiva aquí en nuestro país también, de que las víctimas del asesinato de Fernando Villavicencio son los correístas porque perdieron las elecciones, lo primero que entiendo es que son de la misma calaña, que se merecen unos a otros y por eso están cobijados por esas ideologías del delito. Es muy ofensivo. Además, son unas declaraciones mediocres, negligentes e inhumanas, crueles con una familia y crueles con un país que está en un momento crítico de lucha en contra de la corrupción. Por otro lado, debo decir que he recibido muchísimos mensajes de apoyo del pueblo mexicano y eso me hace saber, primero, que los mexicanos saben muy bien quién los gobierna y que están hartos de esa situación. Segundo, que la corrupción es transnacional y solo si nos unimos como hermanos vamos a poder salir adelante. No vamos a permitir que estos mafiosos sigan dominando y tengan el poder de nuestra Latinoamérica. Gracias, Amanda. Ratifico esto último en 2 tweets de las múltiples reacciones que han habido a lo interno en México. El del filósofo Enrique Krause, diciendo en otras palabras, señor presidente, ¿por qué a lo externo usted invoca la ley que a lo interno le incumple? Y de la senadora Telles, que tuvo una repercusión insólita, va cerca de 9,000 reproducciones, con mayor detalle respecto a quién es y por qué hace lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Pero vuelvo al internacionalista. El gobierno del Ecuador ha recordado ayer en la declaración del canciller que pedimos a la embajada mexicana, no habló de la palabra entrar, entregarnos a Glass para someterlo a la justicia, tal como hizo Inglaterra con nosotros en algún rato con Assange. Y ahí se ha ridiculizado ese pedido que hizo el gobierno ecuatoriano, como que fuera una barbaridad, cuando eso bien pudo haber evitado esto. Pero claro, el Ecuador lo solicitó, pero México, que tiene el presidente, digamos que una ideología sobre el derecho, lo negó. ¿Era una barbaridad solicitarlo? No, no era una barbaridad. Es decir, lo que pedía el Ecuador es entréguelo porque no está dentro de la convención. La carga de la prueba era del Ecuador, demostrar que él no era perseguido político. Una cosa más, un asilo ilegalmente concedido como este, ¿tenemos que respetarlo? No lo tenemos que respetar y la forma de no respetarlo es no haberle dado el salvoconducto. Pero yo quisiera que me permita, ¿sí? El derecho es una ciencia social, evoluciona con la sociedad. Esa convención de Viena tiene que evolucionar porque no se puede poner narcotraficantes, terroristas dentro de la embajada, no se puede usar la valija diplomática para hacer cosas que no son normales, entonces hay que evolucionar. Pero de hecho hay una excepción a la inviolabilidad de sedes diplomáticas allí mismo. Claro, que usted la citó también, pero en general debe de quedar más claro porque el mundo evolucionó el momento en que se hizo
esa convención de Viena sobre inmunidades. Me llama la atención también que si es verdad que el gobierno ecuatoriano cometió un error entrando en la embajada, no se cita los errores de López Obrador y que se defiende más a López Obrador en el Ecuador que en México. Qué bien dicho. Es una barbaridad. Ok, qué bien dicho. Pocho. Nos están atacando como país. Tras lo que dijo Amanda Villavicencio, ¿cuáles son las repercusiones políticas que tú ves en lo inmediato? La consulta primero y el alineamiento de fuerzas en lo legislativo, que ya rompió ayer el correísmo con el gobierno en lo segundo. El correísmo definitivamente va a votar todo en contra del gobierno, que están pidiendo la renuncia del presidente Noboa. Aquí queda también en evidencia una cosa, que el acuerdo legislativo inicial definitivamente no se vinculó a impunidad. No incluía eso, ¿verdad? Y yo creo que los hechos están demostrando las palabras que en su momento los voceros del gobierno dijeron. ¿Va a llegar el correísmo al extremo de pedir juicio político al presidente? Pero no va a tener los votos, porque yo creo que absolutamente nadie se va a unir o adherir como ocurrió en tiempo pasado. Ahora, yo sigo pensando en una cosa. La elucubración que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre el magnicidio en Ecuador es tremendamente grave. Y el Ecuador debe de insistir en eso, porque ni siquiera Maduro se ha atrevido a señalar ese tipo de Porque es cosas. tremendamente grave. ¿Qué es lo malvado y peligroso allí? Porque no puede él electorizar un acto muy doloroso para el Ecuador y más aún vincularlo a un resultado electoral que además terminó siendo ilógico. ¿Y por qué terminó siendo ilógico? Porque la verdad es que ahora sí voy a usar pues la famosa frase del correísmo de para tonto no se estudia. Yo creo que hay que aplicárselo a López Obrador, ¿no? O sea, lo lógico era que después de lo que pasó, el penúltimo que estaba en las encuestas no pasa a segunda vuelta, sino el candidato que reemplazó al asesinado. Eso era lo lógico. Y eso no fue lo que ocurrió. Y no es porque el actual presidente llegó con un chaleco antibalas, ya en ese momento identificó visualmente que él tenía que ser el captador del rechazo de la gente a ese magnicidio. O sea, lo que él ni siquiera insinuó, lo dijo directamente. Ni siquiera tiene lógica política. Lo que sí hubo fue un irrespeto terrible a nuestro país, al gobierno de este país, que podamos estar de acuerdo o no, pero que no puede ser irrespetado de esa manera como país y como gobierno. Qué bueno que por un mandatario que además estaba esperando justamente eso y posiblemente dijo todo eso para fabricar todo esto de acá y dar el asilo político. Porque está claro que el asilo político lo da luego de una reacción lógica y diplomática de Ecuador de declararlo persona no grata. Y al día siguiente, lo que significa que lo tenían preparado antes. Esto no habían estudiado nada y buscaron el momento oportuno. Añado una cosa más, solamente un detalle más. Decía Alfonso Harf que ni Maduro se ha atrevido a esto. ¿Cuál es el fin al echar a estas alturas sombras sobre lo electoral? Echar abajo la consulta en 2 semanas, porque no han encontrado manera hasta ahora. Y esta era infalible. Les falló. Lorena. Cuando volvamos, más opinión y análisis sobre la captura de Glass. Al Ecuador se pretende condenar y el socialismo del siglo XXI y sus aliados impulsan ahora incluso hasta sancionar y aislar por impedir la impunidad a costa de inobservar un principio de derecho internacional que violan sin rubor, en cambio, algunos poderosos. Allí nadie pasa del rechazo a la rectificación. Lo justo es el valor superior del derecho, más que lo legal. Permitir lo injusto tenía consecuencias peores que las actuales y futuras. Se escogió bien. Había una vez un lugar perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool. Sus carros, los más cool. Todos tenían trabajos cool, ropa cool, universidades cool y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. ¿Y cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Cumba York también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, N268 y Los Cipreses, junto al Colegio Menor.
El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero, por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad. Y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al Nuevo Ecuador. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano. Contigo. Vera a su manera. Crítico e independiente. En esta parte final le pregunto a Eduardo Reynoso, quien es un especialista en estrategia política y neuromarketing. En un reciente artículo que puso anteayer, él hablaba de el ejemplo de Bukele, que pensó primero en su pueblo y después en las reacciones internacionales y está teniendo enorme éxito por eso. ¿Insinúa usted o ve usted que sigue Daniel Noboa un camino similar? Carlos, un saludo a todo el Ecuador. No creo que Daniel Noboa esté copiando recetas extranjeras. Más bien lo que sí creo es que tenemos un presidente con ideas propias. Y la insinuación a la que usted se refiere está dirigida a afirmar que está haciendo todo lo correcto. ¿Qué pensaríamos de una persona que se preocupa más por llevarse mejor con los vecinos antes que con su propia familia? Que es falsa. Antes bien, y si vuelvo a preguntar qué debiéramos pensar entonces de un presidente que no pudiendo complacer ambas partes en un contexto de presión mundial, terminó eligiendo a su gente, que es genuino, que está enfocado. A propósito de esto, usted habla de que las buenas relaciones son importantes, pero más y primero mejor con su pueblo. ¿Cómo interpretar esto? Que quiere el mundo de Ecuador y otra la que quieren los ecuatorianos de su país. Mire, no nos digamos mentiras. México y Ecuador son países hermanos y se necesitan. Así como las relaciones se rompen, se recuperan. Para eso existe la reconciliación. Y además, pelearnos con el gobierno de López Obrador no es lo mismo que pelearnos con México. Aún así es lamentable. Pero ha sido el costo necesario a pagar en un momento donde una gota más de impunidad sería un motivo de una gran indignación nacional que no necesitamos. ¿Cómo recuperar la esperanza cuando frente a nuestras propias narices veíamos escapar a un delincuente más como ya había ocurrido antes? El costo de dar una señal diferente ha sido momentáneamente romper relaciones diplomáticas con un gobierno que previamente se equivocó al darle asilo a un delincuente. Aquí estábamos entre mantener las relaciones internacionales o mantener las relaciones internas. Concluye usted ese artículo diciendo, la soberanía sí es importante, pero el Ecuador es primero. Es decir, ¿no era posible respetar lo uno sin afectar lo otro? Me mantengo en que la decisión tomada por el gobierno nacional fue una respuesta no a uno, sino 3 errores por parte del gobierno de México. Primero, las declaraciones temerarias del presidente López Obrador sobre asuntos internos que le competen solo a Ecuador. Segundo, darle asilo político a un delincuente desconociendo las autoridades y leyes nacionales solo por su simpatía ideológica. Y 3, abrir una grave posibilidad de una fuga inminente por parte de un delincuente. Las relaciones internacionales son voluntarias, las relaciones internas son obligatorias. Ecuador está primero y es más, considero que cualquier asambleísta que hoy llame a la canciller y a los ministros a rendir cuentas de un acto necesario y justificado es, por decirlo menos, un acto de deslealtad en contra de todo el Ecuador que está indignado contra los representantes políticos de las metástasis, purgas y plagas de este país. Gracias, Eduardo Reynoso. Con las reflexiones finales, por cierto, muy breves de ustedes, concluimos. Alfonso Harf,
que un presidente de la República y un gobierno de un país tiene que hacer respetar la soberanía del mismo. Y definitivamente todo esto está terminando como se inició, y lo dije al comienzo del programa. Esto comenzó con una afectación de una soberanía ecuatoriana a una decisión judicial y terminó con la afectación a una soberanía, digamos que territorial, de Ecuador al entrar a embajada extranjera, en este caso a la Embajada de México. Pero aquí lo importante es dejar en claro, el contexto no debe de concentrarse exclusivamente en este último acto del gobierno ecuatoriano hacia el mexicano, sino de todas las provocaciones y acciones, además de declaraciones del gobierno mexicano que vinieron irrespetando no solamente la soberanía, sino también la dignidad nacional. Doctor Carlos de Estarellas. Yo diría que se cometió un error al entrar a la embajada, pero se está atacando al Ecuador por parte del gobierno de López Obrador. Todos debemos unirnos y defender al país. No es el ataque al presidente Noboa, es el ataque al Ecuador. Y eso no se puede permitir porque el Ecuador todos debemos defender. Gracias a nuestros invitados en el estudio y a los que se conectaron desde afuera. Mi opinión ya la han escuchado a lo largo del programa y solo la reitero una vez más. Al Ecuador se pretende condenar, y el socialismo del siglo XXI y sus aliados impulsan ahora incluso hasta sancionar y aislar por impedir la impunidad a costa de inobservar un principio del derecho internacional que violan ellos sin rubor cuando se trata sobre todo de países poderosos. Allí nadie pasa del rechazo a la rectificación siquiera. Lo justo es el valor superior del derecho más que lo legal. Permitir lo injusto tenía consecuencias peores que las actuales y futuras. Se escogió bien. Lorena. Mañana a las 22 horas trataremos aquí el programa que estaba previsto para hoy, la emergencia eléctrica, un fantasma que no se va del Ecuador. El invitado central, Mauro Intriago, ex viceministro de Energía. Hasta entonces, recuerden que el estado de excepción concluye en días, pero el conflicto armado interno continúa. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte.